Vamos a saludar con nuestro primer invitado, el ingeniero Leonidas Issa, ex candidato a la presidencia de la República, presidente de la CONAIE, y vamos a hablar sobre la segunda vuelta, la postura política de Pachakutik y otros temas de coyuntura. ¿Cómo está, Leonidas? Gracias por aceptar conversar con nosotros aquí en Ecuador en Directo. Bienvenido. Muchas gracias. Un saludo cordial a todos los ecuatorianos, ecuatorianas, y gracias por la entrevista. Leonidas, antes de entrar a los temas de nuestro país, me gustaría escuchar el criterio de esa postura que ha tomado Donald Trump y que la va a replicar en los Estados Unidos para hacer campaña en contra del consumo de las drogas. ¿Qué lectura darle? Bueno, yo creo importante que los saltos que ha ido dando la humanidad siempre ha sido desde la izquierda. La derecha siempre ha anclado más en una política conservadora, y que ahora esté tomando Donald Trump de un país de izquierda que cuestione el capitalismo como un modelo para aplicar en su país es positivo. En consecuencia, el aporte que va a hacer México al mundo. Por eso en nuestra política internacional decíamos, miren, tenemos que definir una línea internacional si realmente queremos luchar contra el narcotráfico, el crimen organizado en el mundo. Países de consumo, Norteamérica, 48 punto algo más de drogodependientes, México, Colombia y países de producción y países como el nuestro de tránsito. Me parece importante las iniciativas que ha lanzado la presidenta de México y que está haciendo una referencia a nivel continental y sobre todo en Estados Unidos. Gracias, Leonidas, por la respuesta a esa pregunta. Ahora sí, entremos al plano nacional, vamos a lo que ocurrió en la primera vuelta electoral. Pachakutik se siente satisfecho con ese porcentaje que sacó, el 5.28%, me parece. No, no estamos conformes. Lógicamente sería quedarnos en una actitud triunfalista. No tuvimos, primero, hay que dejar claro, no tuvimos asambleístas nacionales. Por eso genera reacción, indignación. A nuestros candidatos, porque no se adjuntó el documento de renuncia, listo, te quedas fuera de las elecciones. Porque no se garantiza un documento en los parlamentarios andinos, listo, te quedas fuera. Pero al presidente candidato rompe la Constitución, interpreta la Constitución, violenta el Código de la Democracia, violenta a su vicepresidenta, pone a dedo a sus dos vicepresidentas y pone a dedo a una presidenta de la República, a dedo, por decreto, que ningún ecuatoriano que eligió, resulta que no hay autoridades de control. Pero a los pobres, a los que estamos dispuestos a cambiar este país, por un documento, no, cholito, para que vean ustedes cómo han utilizado la institucionalidad del Consejo Nacional Electoral al servicio del poder, al servicio del Ejecutivo, que no permitieron. Además de eso, candidatos como los nuestros que teníamos en Manabí, de la misma manera, como no tuvieron tal documento, listo, no le dejamos. Y quedamos sin candidatos en 6 provincias en la costa, en la sierra, en 2 provincias. En esas condiciones, sacar el 5%, 5.28% es importante, pero no estamos de acuerdo, lógicamente. Pero además de eso, y en el control electoral, más de 42,000 juntas receptoras de voto que tenían su proceso de control electoral, nosotros no tuvimos capacidad de control. Imagínense, ni siquiera el 10%, el 1%, 400, 500 con militantes. Pero claro, frente a la maquinaria del Estado y frente a la maquinaria de otro movimiento era imposible. Nosotros hicimos un proceso interno, una valoración objetiva, estamos entre 10 y 12%. Pero yo, ¿cómo puedo decir? ¿Saben que me robaron los votos? Si no tuvimos, ya en términos humanos, la posibilidad de tener 42,000 compañeros en esos procesos. Los otros tuvieron que pagar, el gobierno tenía controlado a través de las tenencias políticas, lógicamente haciendo el trabajo político a partir de la institucionalidad del Estado. Entonces, en ese sentido, nosotros, con este porcentaje que sobritas nos han dejado, ¿cierto?, vamos a seguir trabajando, pero finalmente esa votación refleja en que no podemos seguir polarizados, no podemos seguir en el odio, sino una propuesta real de cambio para todos los ecuatorianos y ecuatorianas.
¿El voto de Leonidas Issa es un voto de izquierda, de centro? Porque hay algunos que son de derecha, ¿no? Dentro de Pachacutic. ¿Esta votación que sacó Leonidas Issa es una votación de izquierda? Yo creo que recurrimos a un sentimiento más ideológico, a una posición más ideológico, a un sentimiento de defensa de la vida, no necesariamente desde la ideología, sino un campesino, un hermano afro, un hermano, sobre todo los mestizos que están ahora mismo sin la posibilidad de enfrentar con estos procesos mineros, escucharon nuestro mensaje: defensa de la vida, del agua, del territorio. Pero también hay hermanos intelectuales, clase media, los que creen en nuestra propuesta que dijimos: vamos a proteger la producción nacional. Cuando visitamos Tungurahua, Cuenca, los parques industriales, si usted tiene saturado productos que vienen desde afuera, estás jodiendo producción nacional, hacer zapatos, hacer calzado, hacer jeans, toda esta cuestión, ¿no es cierto? Yo creo que vino desde esos sectores totalmente sensibilizados con la realidad nacional, la producción nacional, pero también una parte muy importante desde el campo ideológico. Correcto. Estamos dialogando con el ingeniero Leonidas Issa Salazar, ex candidato a la presidencia de la República. ¿Cuáles fueron los cantones donde le fue bien a Pachacutic y los cantones donde tiene que hacer un trabajo político Pachacutic? Cantones y provincias. Bueno, de los 221 cantones que tenemos a nivel nacional, hemos sacado en primer lugar en 8 cantones. Tenemos en Cañar, en el cantón, ya se me fue el cantón. Cañar. En Cañar, bueno, de sur para abajo no me acuerdo cómo se llama este cantón. Si usted me acuerda sería importante. Ya vamos a buscar acá en la computadora. Ya, en Cañar, un cantón. Venimos a Chimborazo, en Alausí, en Guamote y en Colta. En Chimborazo, que metieron 5 veces, se fue el presidente de la República a dar cosas, a dar cocinas de inducción a través de sus candidatos. Ahí no hay autoridad de control, imagínense. Ahí ganamos en 3 cantones, primer lugar, y bastante importante. En Cacha, por ejemplo, más del 60%. Hay una identidad cultural, política, ideológica. Venimos a Cotopaxi, ganamos en Saquicilí, en Pujilí, Saquicilí, Pujilí y Sichos. Esto es muy importante, sobre todo en mi provincia, ¿cierto? ¿La Troncal no es en Cañar? No, Cascal, bueno, se me fue. Perdón, que tenía en la mente. Entonces tenemos, 4 en Cotopaxi, perdón. Entonces tenemos Saquicilí, Pujilí, Sichos, Salcedo. Los otros cantones, lógicamente, derivaron en otras posibilidades. En segundo lugar, quedamos en 5 cantones. Uno de ellos voy a... Algo pasó. Entró una llamada. Voy a referirme a Taisha. Quedamos en segundo lugar en Corona, Santiago, donde entró el gobierno a meter el odio en contra mía, diciendo que Issa es correísta, inventando cualquier cosa. Y usted ha recibido un ataque mediático, ¿no? Una descalificación de narcoterrorista, un poco más creo que le ha dicho narcodelincuente el gobierno de Lasso y este gobierno, ¿no? Siguen descalificando a los progresistas. Pero, entonces, en tercer lugar hemos quedado en la Amazonía y en la Sierra Ecuatoriana, en todas las provincias. Porcentajes del 11%, 15%, 16%, como en Pichincha, 8%. No es nada desechable. Es una referencia muy importante en un país tan polarizado, ¿cierto? Entonces, en donde no tenemos presencia, seguramente es en la costa ecuatoriana, que hemos quedado muy bajo. Pero como dije, porque no tuvimos en 6 provincias candidatos en territorio. Entonces, una valoración positiva, tenemos que seguir trabajando. Yo jamás trabajé solo por un voto. Yo creo que los ecuatorianos, ya el individuo, el ser humano, no es un territorio.
Un territorio no es una mercancía. Leonidas, ¿es Suscal el cantón de...? Que me voten por mí, o una caja de fósforo. No, yo lo he tomado como seres humanos, territorios con conciencia. Hemos ido a sensibilizar, hemos ido a dar un abrazo, hemos ido a conversar, hemos ido a decir, mire, tenemos que cambiar de esta manera. Por eso nuestra campaña fue tremendamente sensible. Suscal es el cantón, me parece. Consideraba a nuestros hermanos ecuatorianos son territorios conscientes, no son territorios mercancías de compra y voto. En Leonidas, ese sentido, creo que tenemos que seguir trabajando en adelante. ¿Suscal no es el cantón? Suscal, eso, Cantón Suscal. Perfecto. La tierra de los chihuiles. Gracias al economista Víctor Andrade, que es de Cañar también, ¿eh? Mil gracias, mil gracias. Se me fue, hermano. Que nos hizo acuerdo del tema. Pero bueno, yo le decía, Leonidas, ustedes han recibido una campaña mediática de linchamiento hacia Leonidas Issa como una persona que incendió Quito, que es narcoterrorista. Con toda esa campaña en contra, ustedes llegan a un tercer lugar. Si los medios no le hacían ese linchamiento mediático, tal vez usted cree que podría ser otra la historia. Absolutamente. Si no tuviéramos medios de comunicación masiva replicando los relatos de la derecha, si no tuviéramos el aparato estatal, imagínense un Leonidas Issa que a duras penas, creo que en toda la campaña, logramos de pronto con los aportes de amigos, de compañeros, no sé si logramos llegar a $10,000 en pautaje en todo lo que significó redes sociales, medios, frente a $2 millones que iban por cada video. Solo viendo la métrica, videos que llegaban, ¿no es cierto?, a millones de vistas porque estaban pautados, era imposible. Yo creo que si hubiéramos tenido igualdad de condiciones, nosotros superábamos abismalmente en otros sectores. Pero no se garantizó igualdad de condiciones, se permitió que el Estado candidato, el gobierno candidato, ponga todo aquello y lógicamente construyan este relato de la sociedad polarizada. En ese sentido, creo que hubiera sido otra la historia. Sin embargo, creo que porque no tuvimos esta capacidad, nos robaron también. ¿Quién va a dar viendo en cada urna? Simplemente dejaron lo que las sobritas, como nosotros decimos. ¿Qué lectura darle a esas declaraciones que hizo Andrés Castillo, un asambleísta de ADN, que dice que usted incendió Quito y debería estar preso? Bueno, el señor Castillo ha venido reaccionando desde el 2019. Él nunca va a cuestionar la pobreza de la gente, porque seguramente vive cómodo. Él nunca va a cuestionar que nos están acabando nuestros territorios de vida, de agricultura, de ganadería, que damos de comer a las grandes ciudades. Seguramente porque él vive fuera de esa realidad. Él nunca va a cuestionar por qué las movilizaciones como último recurso han salido a las calles y han venido a Quito. Nunca. Él solo va a perseguir, va a estigmatizar, o ellos, no solo ese, los señores Payares, los señores Veras, los señores Castillos y toda esta clase que creen que son los sectores, la luminosidad que pueden ofrecer esta gente, ¿cierto? Nunca van a entender la pobreza, nunca van a entender las consecuencias, lo que significa quedar sin agua en nuestros territorios. Entonces ellos van a reaccionar sobre la reacción, no sobre el origen, sobre la reacción. Entonces los indios son malos quemadores de Quito, son quemadores de canales y lo peor de todo son mentirosos. Dígame cuántas casas ha quemado, porque dice medios de comunicación quemados. ¿Cuántos medios de comunicación? Dice que también han quemado edificios. ¿Cuántos edificios? La Contraloría. Yo le apelo a la verdad. Si quemaron la Contraloría General del Estado, vino desde adentro. Y nosotros pedimos, solicitamos de manera pública, para que no quede bajo la responsabilidad de los manifestantes,
desclasificación de la información. Saben que ellos tienen acceso a esa información clasificada. Pero no lo quieren hacer, ¿saben por qué? Porque quieren seguir utilizando este viejo relato de terroristas, de vandálicos, de que han utilizado plata del narcotráfico. ¿Para qué? Para hacer política desde el odio. Ellos están situados en una línea fascista. Y no nos olvidemos solo la actitud del señor Castillo, que no pudo demostrar en la ley controlada por ellos mismos, que yo había sido el que quemó Quito. No pudo demostrar. Entonces anda frustrado. El señor anda enfermo. ¿Yo qué puedo decir de él? Vea, cúrese su cabecita y su corazón. Yo no le tengo odio, yo le quiero mucho. Pero su odio no hace daño a mí. Su odio hace daño a los ecuatorianos, a los más pobres, a los más humildes. Pero no quedan solo allí, con su verborrea de su boca que sale con tanto odio, diciendo criminales y toda esta cuestión situando. Sepa que nosotros hemos salido toda la vida de sus relatos de odio. Nosotros le enfrentamos con debate. Venga, debatamos sobre la realidad del país. Ahí veo que tiene incapacidad y tiene pereza intelectual para debatir con nosotros. Pero no quedan allí. El funcionario del gobierno de Daniel Noboa. Por ello pido a mis hermanos indígenas de los sectores populares que andan tras de la gente que nos han oprimido, de una oligarquía que ni siquiera respeta los derechos de los trabajadores. ¿Por qué nos indignan? El señor, no me acuerdo ahora mismo el apellido, dice: en la vieja civilización peruana, antes los indígenas sacrificaban vidas para que no sean los viajes muy largos o que no vengan los fenómenos de niños muy duros. ¿No será que los pueblos indígenas sacrifican la vida del señor Issa? Oiga, ¿sabe qué está diciendo? Lo que está diciendo es: maten al señor Issa, asesinen al señor Issa, hay que asesinar al señor Issa. Eso está diciendo. Y la gente no se indigna por esa forma de hacer política del odio, del racismo. Por eso invito, queridos hermanos, nosotros de nuestra boca nunca saldrá odio, sí saldrá indignación frente a estas actitudes, pero de nuestra boca saldrán propuestas, debates, porque queremos cambiar la realidad del Ecuador. Leonidas, ¿qué lectura darle al Exipol que lanzaron antes de las 5 de la tarde en las redes sociales y en los medios de comunicación tradicionales, en este caso en Teleamazonas? El Exipol del señor Diego Tello, que a usted lo ponían con el 1%, me parece. Yo creo que ya el Exipol, ya en el Ecuador mismo, legalmente ya no deberían trabajar, porque no es una proyección, no es lo que los ciudadanos estamos pensando o lo que vamos a decidir. Simplemente son empresas electorales que tienen a sus coidearios de sus propias empresas para generar opinión en favor del candidato que paga. Entonces aquí estaba configurado este relato de que va a ganar en primera vuelta. Para eso pusiste Exipol, pusiste las encuestas, pusiste vocería de los medios masivos de comunicación, tenías toda la infraestructura. Y ahí lo que están cabreados seguramente, como un Issa al que le hemos dicho terrorista, al que le hemos dicho vandálico, al que le hemos dicho que ha quemado Quito, ¿cómo carajo sacó más de 500,000 de votos? Es indignante, seguramente ellos están indignados, porque ellos no nos daban ni el 1%. A ellos construyeron también el relato de que la señora González fue la que ganó en el debate y que ella era la que estaba en posibilidad de pasar incluso a la segunda vuelta. Eso construyeron. ¿Para qué sirve Exipol? No sirve para nada. No sirve para proyectar lo que realmente está definiendo los ecuatorianos, sino para crear escenarios en favor de los que les pagan, de los candidatos que les pagan, para generar opinión pública en favor de sus candidatos. ¿Cómo ve, ingeniero Issa, que este gobierno, a puertas de una nueva elección de segunda vuelta, intenten firmar la concesión del campo Sacha? Tres cuestiones me parecen peligrosas, de extremada reacción popular. Uno, el proceso inconsulto, rompiendo la Constitución, para las cuales también por miedo, por acción o por omisión, por miedo, la Corte Constitucional ha estado dando pasos para garantizar el poder del actual presidente.
Primero, el tema de la implementación progresiva de los 6 proyectos mineros a gran escala y a cielo abierto. En Morona, Zamora, en Azuay, Loma Larga, Quimsacocha, en Bolívar, Las Naves, que es directamente beneficiario el Grupo Novis, familia del presidente de la República. Por favor, entiendan, ecuatorianos, no es que estás eligiendo entre uno u otro, estamos eligiendo entre los negocios del presidente de la República o en la otra posibilidad de cuestionar, de desempolvar y superar. Tenemos en Cotopaxi, palo quemado, 154, bueno, en el primero, que están entrando en el tercero de Las Naves, 9 compañeros sentenciados en el gobierno de Daniel Noboa. ¿Por qué nos indignan, hermanos? El día de hoy vamos a hacer esta rueda de prensa también. En Cotopaxi, palo quemado, Las Pampas, 154,000 campesinos indígenas criminalizados y un hermano con perdigón en el cerebro. Vamos a Imbabura, el proyecto Cascales, sin proceso regular, sin proceso de respeto a los derechos colectivos. Y tenemos en el Oro el proyecto Cangrejo, es lo que me parece. 6 proyectos que empiezan. Esto es nefasto para la economía ecuatoriana. Los únicos que van a beneficiar, los intermediarios de la minería, y de pronto habrá algún trabajo para la gente pobre. Pero la economía del resto van a poder, la agricultura, la ganadería, los que dependemos de los cauces de agua que vienen de estos territorios. Segundo elemento trágico para los ecuatorianos, ¿en cabeza de cuál presidente puede existir que en la etapa del agotamiento de la producción petrolera, que estamos a 10 años de agotar el petróleo, un presidente venga a privatizar lo que sobra? Y el campo más productivo, el campo Sacha. Si, presidente, quieres privatizar y decir que queremos inversión extranjera, inversión privada, ¿sabes lo que tienes que hacer? Si no entendiste esto, pero por favor entienda, ponga inversión privada, comunitaria o pública, ponga en los más de 470 mecheros. Eso que está quemando, contaminando el ambiente, convierta en productos que utilizamos los ecuatorianos y hasta podemos exportar. Pero inversiones desde cero. No venga a tomar empresas que están funcionando con la plata de los ecuatorianos, con la plata del mismo petróleo, que es de todos los ecuatorianos, vendiendo a precio de gallina muerta. Tenga dignidad, tenga soberanía. Lo que no, bueno, ¿qué podemos esperar de la clase política, económica, que solo se benefician de la intermediación y nunca se han consolidado como clase política, como la burguesía, sino han quedado lo que son, la oligarquía? Viven de comprar y vender. No podemos seguir en esto. Y tercero, que me parece lo más grotesco de los ecuatorianos, utilizando un momento tan doloroso para los ecuatorianos, que es la inseguridad, que para mí a este punto ya no cabe duda. Están construyendo estos escenarios de los mismos políticos de la derecha. Si no, ¿usted cómo entiende que vayan naturalizando ahora en un proceso electoral de segunda vuelta para culpar a los que tomen una postura u otra? Decir, miren, ellos están a favor de la delincuencia, del narcotráfico, no quieren que vuelva a la base. ¿Y cuál será la postura de Pachacuti? ¿Perdón? ¿Cuál será la postura de Pachacuti respecto a las fuerzas extranjeras? Nosotros el día miércoles vamos a discutir, y hay que dejar 2 puntos claros. No se está diciendo el ingreso de las fuerzas regulares extranjeras de Estados Unidos. No dice ahí. Dice fuerzas especiales. ¿Qué significa? No miramos como ya hicieron en la guerra Rusia-Ucrania. No fueron fuerzas regulares de los estados, fueron mercenarios. Significa que acaban a venir fuerzas extranjeras mercenarias para decir lo que tenemos que hacer. Yo les quiero invitar a los soldados, a los generales, a los militares de este país. Ustedes siempre han tenido honor, siempre han tenido patriotismo, pero que ahora ustedes vayan a ser tutelados por las fuerzas especiales, que no son fuerzas regulares de un estado del mundo, sino fuerzas especiales, seguramente muchos mezclados con ser mercenarios,
Ustedes van en serio, van a agachar la cabeza y van a escuchar. Oigan, por favor, tengan el bien de mantener ese honor. No pueden perder por la imposición de una política extranjera y que ahora en tan doloroso momento que es la inseguridad. ¿Qué están diciendo ustedes? No tienen capacidad. Y el gobierno está mandando el mensaje al mundo que perdimos la capacidad de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, de la seguridad, y por lo tanto baja la posibilidad de inversión extranjera, pero también baja. Eso no es un insulto que puede ingresar del turismo en el Ecuador. Eso no es un insulto también a las Fuerzas Armadas de parte del propio gobierno y a la Policía Nacional, que no están capacitados para combatir la inseguridad que vive en este país. ¿Usted no cree también que esto es un golpe de efecto por la campaña electoral? Absolutamente. Miremos lo que han hecho. Eso estoy escuchando el día de ayer. Hicieron la rueda de prensa mis hermanos del norte del país. Fueron a derribar 3 puentes. ¿Quién hizo? Las Fuerzas Armadas, es lo que tengo entendido en este momento. Pero díganos el contexto. Todo esto estamos haciendo cuando tenías chance de planificar más de un año, objetivamente, una política para luchar contra la criminalidad del narcotráfico. Y resulta que en esta segunda vuelta vas construyendo escenarios que no corresponden a la realidad. Yo sí les invito, las Fuerzas Armadas tienen que tener dignidad, soberanía, pero sobre todo honor. Creo que les están menospreciando, vapuleando, dando cachetada así. Mire, ustedes no sirven, pero ya pues pónganse con dignidad. Nosotros en las situaciones más difíciles siempre hemos defendido este sentimiento de ser ecuatorianos, de tener soberanía y de tener dignidad como ecuatorianos. Leonidas, ¿y el gobierno está diciendo, está ratificando que no existe el Plan Fénix con esto? Absolutamente, el Plan Fénix nunca existió, por eso defendieron cuando se pidió en la Asamblea Nacional, pero díganos, indique las fotos de cuál es el Plan Fénix. Y la señora ministra dijo, oiga, cuidado, este es un plan muy reservado, cuidado. Se fue la ministra y nunca lo dijo. Conocer los otros. Pero no conocen ni ustedes. ¿Saben por qué no conocen ni ustedes como el Plan Fénix? El gobierno no conoce porque no existe. Ustedes han dejado claro en este país que son solo inventos, son solo mentiras y no tienen ningún plan para ofrecer a los ecuatorianos la seguridad del día a día. Ya en la recta final de esta entrevista, Leonidas, ¿qué criterio tiene con las declaraciones que hizo el día lunes el presidente de la República en un canal estatal y que casi fue una entrevista de promoción para la figura del propio presidente, donde tenía un periodista que arengaba todo lo que decía el presidente de la República? Y que allí en esa entrevista, en sus intervenciones que tuvo, él dijo que Ecuador está vendiendo energía a Colombia. Después, Colombia negó la supuesta venta de energía. Pero los medios de acá seguían sosteniendo que efectivamente el gobierno estaba vendiendo energía a Colombia. Hay un paso de energía que es para mantener la red de interconexión eléctrica que hay con Colombia. Pero eso no es venta de energía. Y un día después, creo que eso fue el día martes o miércoles, el Ministerio de Energía de Colombia le desmiente al presidente de Ecuador que Colombia no está comprando energía. Y él dice que está luchando contra la mentira. ¿Qué es eso? A ver, si luego de todo esto lo que ha hecho el presidente de la República no está en la capacidad de dirigir un país, lamentablemente no está capacitado para ser presidente. Lamentablemente nos ha demostrado. Y seguramente está haciendo lo que le ordenan el poder tras del poder. Él es la cara visible, pero le están ordenando lo que tenga que hacer. Pero incluso esas órdenes han sido totalmente equivocadas o simplemente no han tenido un plan. En materia energética, tenía chance de los primeros 6 meses, por emergencia, previendo lo que va a pasar en el futuro. Listo, recuperamos nuestras termoeléctricas, garantizo al pueblo ecuatoriano, planifico nuevos proyectos, coordinando la función, en este caso el sector privado, público y comunitario. Listo, una planificación. Nunca lo dijo, nunca lo previó aquello. Ahora, yendo a este pasaje, para eso tienen medios de comunicación masivos, para tapar las imprecisiones o las cosas
difíciles de entender al presidente. 5 gigas que estamos vendiendo al Ecuador, 5 gigas, ¿cierto? Que estamos vendiendo al Ecuador. Cuando no le sugirieron, de pronto era de que consulte a un ingeniero eléctrico, no era necesario que consulte a sus autoridades, porque las autoridades correspondientes en cada cartera de Estado no están capacitados. También debía decir, mire, para mantener la interconexión internacional, para que no dañe, llamémosle, quizás se entienda con esto el presidente, para que no dañe esta interconexión internacional, necesitas una base de frecuencia energética. Y esa base de frecuencia energética, técnicamente, necesitas 5 gigas, lo que ha dicho el presidente. Que no son gigas, no, cuidado. Entonces, esto no estás vendiendo. No está vendiendo ni Colombia, ni está vendiendo el Ecuador. Es una necesidad técnica para que mantenga esta frecuencia para el interconectado internacional. Si hasta en esas cuestiones básicas te miente, te puedes imaginar en otras áreas cómo está manteniendo el gobierno. Terrible. Perdóneme, pero creo que los ecuatorianos debemos tener una dignidad. ¿Quién le ha permitido estar ahí como de presidente? Es el odio, las disputas polarizadas, no es la capacidad de lo que necesitamos un presidente de la República. Ahora en esas entrevistas de verdad, como nosotros estamos preparados para en el escenario que sea debatir. Y yo humildemente digo, si es que hay cosas que no sabemos, hay cosas que no conocemos, uno sinceramente tiene que decir, mi estimado señor periodista, ese tema no conozco. Pero no miento, pues. O no tengo un programa planificado para decir, oiga, me tienen que preguntar lo que yo sé. O sea, una planificación planificada. Lo que pasó con Milei. Es una vergüenza que siendo presidentes de la República tengan programas planificados que pregunten lo que ellos saben y no tengan que entrar a una entrevista distendida, abierta, de los temas que sean. Y en la honestidad como presidentes, decir, este tema no conozco, por lo tanto debo conocer a través de mis autoridades. La verdad, si hasta en eso mienten, están mintiendo la gobernanza todo el momento. Leonidas, ya tengo 2 preguntas más. ¿Cuál es la posición de Leonidas Issa sobre la postura que ha tomado la señora Velázquez, Lourdes Tibán, Salvador Quispe, Marlon Santi, de que ellos han tenido un pronunciamiento? Algunos han dicho que van a apoyar a la candidatura de Daniel Noboa. ¿Qué lectura darle, Leonidas? Primero, cuando fueron nuestras autoridades, presidente de la CONAIE, Marlon Santi, luego coordinador, la señora Cecilia Velázquez, nuestra subcoordinadora, nosotros supimos respetar. ¿Por qué? Porque si hay una decisión conjunta, colectiva, de militantes, adherentes y de organizaciones, uno respeta porque son autoridades. Dejaron de ser dirigentes del movimiento y ahora están de funcionarios del gobierno. Está bien, es su derecho, nadie les va a quitar el derecho laboral en este país. Pero seguir utilizando nuestra calidad de exdirigentes para posicionar en favor de un candidato y que recibiendo recursos estatales, eso no es moral, no es nada ético, a la cual respetamos. Pero esas definiciones vamos a tomar internamente los que creímos en la propuesta del movimiento Pachacuti y en la propuesta nuestra que hemos logrado superar estos más de 500,000 de votos de los ecuatorianos. Ellos ya trabajaron desde la primera vuelta por Daniel Noboa. Esto no va ni sumar ni va a restar. Ya está cuantificado, lamentablemente ya está así. Y yo creo que no vamos a cambiar de criterio, no vamos a cambiar de conciencia, no vamos a cambiar de idea. Listo, respetamos. Pero así también invitamos que nos respeten. En este momento estamos de dirigentes y vamos a definir el camino que tengamos que elegir en adelante. Ahora, referente a la doctora Lourdes Tibán, es
militante, adherente del movimiento Pachacuti y está en funciones de autoridad pública por el movimiento Pachacuti. Ella debe relacionarse con cualquier autoridad del Estado, con cualquier autoridad, incluso nacional e internacional, pero creo que no es el momento. Aquí no es un problema de que traigas o no traigas recursos que necesitamos para la provincia. El problema es la foto, y con la foto ya estamos repitiendo lo que hace rato dijimos. No diré por qué votar, pero habrá señales. Entonces las señales han sido muy potentes. Y Tomo Quaker dijo, ¿no? Si queremos cultivar sobre todo la vigencia de la democracia comunitaria, colectiva, necesitamos ser respetuosos. Ahora, yo también en este campo tendría la oportunidad de decir, señores, ¿saben qué? Yo también me junto con uno o con otro. Lo que sí he hecho y nunca he dejado de hacer es mis análisis a partir de la realidad, que cuestiono las políticas instaladas por una derecha, pero también cuestionando a una socialdemocracia que significaron con acciones de horrores y acciones de errores. En consecuencia, cualquier definición que estoy poniendo argumentos internos y de manera pública, tomaremos una decisión interna que responda a la estructura del movimiento. Pero también tengo la responsabilidad de emitir una vocería de nuestros hermanos que, no siendo del movimiento indígena y no siendo indígenas y no siendo de las estructuras organizativas, también van a merecer el criterio ya como ex candidato. ¿Cuándo es que toman la decisión a quién van a respaldar o qué postura van a tomar en esta segunda vuelta a Leonidas? Está hecho un camino de la democracia comunitaria, hemos empezado la reunión con nuestros asambleístas, vamos a mantener la unidad de los 9, vamos a consolidar la agenda legislativa y vamos a decidir para participar lógicamente en espacios de definición en la Asamblea Nacional. Esto ha sido un primer momento. Un segundo momento, hemos reunido con los 4 consejos regionales, nacional y las 3 regionales. Luego hemos reunido el Consejo Político de Pachacuti con los coordinadores provinciales. Ahora están en tratamiento a nivel de las provincias hasta el 7 de marzo. El 7 de marzo, las estructuras de la CONAIE, de pueblos y nacionalidades, y la estructura del movimiento Pachacuti, vamos a definir. Esto va a ser a nivel interno y luego vamos a tener un espacio amplio, que vengan los otros sectores sociales, de izquierda, progresistas, que juntamos también en la decisión en la Casa de la Cultura, en la unidad de las izquierdas, para que ampliemos nuestra vocería y tengamos una posición, porque vamos a elegir con el que vamos a luchar en los siguientes meses y años, o una línea de derecha que está clarita, o una línea de socialdemocracia que también tiene un pasado. Entonces vamos a decidir no el mal menor, sino con quién vamos a luchar en los siguientes meses y años. Así que vamos a respetar ese proceso interno de la democracia comunitaria y conocerán el pueblo ecuatoriano a partir de nuestros debates internos que ya estamos teniendo. Y usted ha sido claro, ¿no? Con el gobierno actual no hay diálogo. Así es, yo he sido claro, pero sin embargo voy a respetar la decisión interna, porque también hay voces que me dicen, oiga, pero entonces usted ya está parcializado a un solo lado. Yo he dicho, mire, no acepto que alguien que dice ser asambleísta me siga llamando criminal. Alguien que está siendo funcionario del gobierno de Daniel Noboa me quiera asesinar. Pues tengo dignidad, señores. Eso no voy a aceptar, sea de izquierda, socialdemocracia o sea claro. de derecha. Señores, no voy a estar del lado del que me está diciendo te voy a matar. Y uno que tiene que ser, no tener dignidad, no tener memoria. O sea, la cual, así como indignan del pasado correísta, yo me indigno del presente, del ahora. En ese sentido vamos a ser respetuosos y finalmente dicen, ¿saben qué? Vamos a presentar públicamente nuestras demandas históricas, nuestras demandas centrales. En este caso, ¿qué es? No a la nueva constituyente, hay que respetar la constitución, hay que hacer una reforma, lo que sea necesario. Sí, hay que hacer una reforma a través de la asamblea o a través de la consulta popular, pero no vamos a entregar los derechos que hemos ganado a una derecha fascista. ¿Usted cree que en una nueva constituyente van a querer respetar el derecho a la consulta previa, libre informada, consulta ambiental? Estos señores vienen para limpiar todos esos derechos. Entonces, hemos dicho, defensa de lo público, salud y educación no pueden ser privatizados, reactivación económica, fortaleciendo la capacidad productiva. Estos temas están discutidos en la unidad de las izquierdas y hay que recordar y vamos a públicamente decirlo y escuchar a los candidatos lógicamente. Y ahí vamos a ver la definición para que esto no quede parcializado. Pero tengo mi posición
que lógicamente como candidato que me han permitido ser, poner estas ideas en debate a nivel interno y lógicamente en una vocería externa de fuera del movimiento indígena. Leonidas, la última. Si tiene que describir a Daniel Noboa, ¿cómo lo describe usted? Ay, pero... Bueno, lo describo primero que no está capacitado para gobernar, no tiene autoridad, seguramente le ordena, comete extremadamente errores que no cuesta al gobierno, le da capital político para mantener vigente, pero le jode a los ecuatorianos como invasión, en este caso significó la invasión a la Embajada de México, o como la pretensión de entregar la chatarra rusa a Ucrania, a Norteamérica, como derribar los 3 puentes en estos días en la frontera norte. No está jodiendo supuestamente a los narcotraficantes, está jodiendo en esta relación de ciudadanos. No ha hecho una evaluación objetiva frente a eso. Hay un montón de errores. Y además de eso, él garantiza vivito que esté una línea fascista alrededor de su autoridad. Yo describo, ese es el escenario que espera si el gobierno de Daniel Noboa continúa. Quiero agradecerle, ingeniero Leonidas Issa, por su tiempo para conversar con nosotros en esta mañana en Ecuador en Directo. Un abrazo, muchas gracias y seguimos en este camino. Gracias al ingeniero Leonidas Issa Salazar, ex candidato a la presidencia de la República, conversando con nosotros en esta mañana aquí en Ecuador en Directo.